Vamos. Y bueno. Puesto. Bueno amigos, sacando provecho de cada plataforma de trading, así es como vivimos la vida tan tranquilos. Y tú ya sabes que quieres esto y sobre todo yo quiero grandes resultados juntos. Vamos adelante, por supuesto, Papi Trader en la casa y tú ya sabes, puedes encontrarme en el canal de Telegram, ahí. Estamos siempre dando estrategias, compartiendo las mejores divisas y hoy en día en el que el mundo vive momentos tan cuantiosos, pues es una buena idea seguirme porque tengo la clave para buscar la mejor estrategia. Vamos, aquí, está en zona de sobreventa, pero, vamos con una opción hacia arriba. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué? Esperamos una ruptura de la línea media de Sarah y la llegada al nivel 19.88550. Bien, tenemos todo a la mano, tenemos todo correctamente. Yo solamente me preocupo cuánto dinero voy a hacer al final del video, papá, por favor. Tenemos que, a ver, por lo menos unas 8 jugadas bien. ¿Bien? No te preocupes, papá. Aquí nadie te vende humo. Nosotros también tenemos nuestros fallos. Lo publicamos porque tratamos de ser transparentes. Pero nuestros aciertos los compartimos también, por supuesto. Y nos victoriamos cada uno de ellos. Y bien, papá, listo. No hay nada más que decir. Tenemos nuestra primera victoria a la mano. Un poco más de $30 en el bolsillo. Y bien, papá, ¿qué quieres que te diga? Tenemos que seguir, por supuesto, tenemos que seguir. Acá tremendo nivel de soporte, ajá, pero a ver, esperamos un rebote de este fuerte nivel, ojo con eso. Tremendo rebote, zona de sobreventa, opción hacia arriba, opción de sobreventa. Aquí de los dólares a moneda de Bangladesh. No me acuerdo cómo se llama la moneda de Bangladesh, creo que son tacas. Bueno amigo, tenemos ya toda la mano. Sí, efectivamente podemos lograrlo. Lo tendremos, no lo tendremos, lo tendremos, no lo tendremos. Por supuesto que lo tendremos, mira eso, nada, no sufrimos nada acá. Papi Trader está en la casa y tú lo estás viendo. Estás viendo ahí cómo nos paseamos con todo esto. Bien. Así hay que ser, así hay que estar segurísimos de todo lo que hacemos durante este trayecto. A ver, papá, ¿qué quieres que te diga por acá? A ver, ponemos toda la carne en el asador de $3, ponemos opción para arriba y bien, zona fuerte, soporte fuerte. Esperamos un rebotito y bien, ya lo tienes ahí. Retroceso al nivel de resistencia, sí. Más la línea de Sara, sí. Ahí está, papá. Todo eso me indica que va a haber un rebotito, que va a haber, a ver, mejor dicho, que esta barrita, esta vela de acá nos va a cambiar la cara porque sí, ahora dudamos, pero va a haber una ruptura y ya se está dando. Listo, papá, qué hermoso tener tremenda estrategia a la mano, papá. No te digo nada, no te estoy vendiendo humo, yo te digo que es suficiente, es que vayamos paso a paso. Vayamos paso a paso construyendo un camino juntos y bien, vamos a poner casi toda la carne en el asador, vamos a dejar unos $10 ahí y nos vamos con la opción de venta. A ver, perdón, puse toda la carne en el asador, quería dejar unos $10, pero bueno, ahí, fuerte presión del vendedor, vamos a bajar una referencia, hay una referencia ahí, una barra de energía al costado, por lo tanto, me parece que en algún momento va a igualar, bueno, está igualando, sí, está igualando el tamaño de la barra, de la vela verde. Bien. Estamos bien, muchachos, estamos bien. ¿Por qué dudar? No hay motivo para nada. Que siga cayendo, porque yo digo, sí, efectivamente, tremenda jugada. A ver, ahora sí, nos vamos con moneda de México, con moneda de Estados Unidos. Vamos a poner acá toda la carne en el asador y efectivamente sí, ponemos que va a subir. ¿Por qué, Rafael? Porque instrumento fuerte, en una fuerte zona de sobreventa, tremendo rebote que esperamos hacia arriba y sí, SAR por largo. Bien, vamos a ir con todo, papá. A ver qué nos dicen. Ay, ojalá se dé la situación que tanto esperaba.
Se va a dar, mira, tremendo winazo que se puede dar acá. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué? Tremendo rebote hacia arriba, tremenda reserva de energía en el oscilador, bajo, fuerte, depresión del vendedor. Y bien, ya estamos, tremenda opción en corto, nada más que decir, nada más que decir. Vamos, vamos muchachos, vamos ahí. Se puede lograr con todo. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez cómo aplicar correctamente indicadores para hacer trading? Papá, por favor, en nuestra comunidad encontrarás lecciones detalladas, ejemplos que te ayudarán a dominar estas herramientas con las mejores manos, papá, con el Rafa también. Esto te va a ayudar a mejorar tus habilidades en el trading. Por favor, únete. Uy, acá tremenda sobrecompra. Vamos a poner toda la carne del asador y seguir con la tendencia hacia arriba, papá. Tremenda, un movimiento alcista sumamente fuerte. Por más que ahí se ha roto tremendamente el nivel de resistencia y nos movemos fuertemente hacia arriba, vale la redundancia. Definitivamente opción a la larga. Este tipo de situaciones se las vas a encontrar a veces, no tan a menudo, ¿ok? No es tan común, pero, ya sabes, ya poner esa ahí es la fija del día. Es la fija del día, no te vas a arrepentir por nada del mundo. Tú vas a seguir con tu vida, yo con la mía, pero por supuesto con buen billete en la mano, papá. Vamos a seguir a ver qué nos dice la moneda de bueno, los reales. A ver. Opa. Lo tenemos, por supuesto, casi $1000 en el bolsillo. Ay, pero yo no me conformo. Pongo toda la carne en el asador y mira ahí cómo hay una reserva de energía ahí, va a reventar, va a seguir bajando, por supuesto, pero ojo, tengo que volver aquí y echar un vistazo, porque ahí seguramente habrá una resistencia, un zigzag tremendo que me diga, a ver, Rafael, debías volver acá, tenías que volver. Y por supuesto, quizá no logre mi cometido, porque bueno, ya estoy dudando, no está bajando más de la cuenta. Ay. Una reserva de energía que quizá me ha engañado, porque miren, incluso da para vela verde, pero ojo. Nuestro dictamen fue, a ver, la acercamos un poquito más. A ver, estamos ahí dudando, papá, a ver que baje al menos para poder no tener problemas más tarde. Epa. Baja. Y bueno. Ay. Esto sería lo mismo que decir en el tenis deuce, tie. Logramos un empate. En el trading también se empata, aunque bueno, no. ¡Upa! Ahora sí, debíamos volver. No, perdón, vamos a volver acá a la de Bangladesh y bueno, disminución a la baja, papá, sobrecompra, vamos para abajo con una venta. Y sí, lo había mencionado anteriormente, que la gente está sumamente acostumbrada a comprar, pero la gente que verdaderamente hace la diferencia son aquellos que se dedican a las ventas. Y no hablo que hablar por el teléfono, etcétera, sino ofrecer un buen producto, ofrecer una buena idea, ofrecer un correcto orden de las cosas. Todo eso suma para poder tener la mejor decisión y comprar lo que tú estás vendiendo. Bueno, amigos, ¿qué les quiero decir? Acá ponemos toda la carne en el asador, pusimos todo. Y bien, sí, el comprador está comenzando a debilitarse. Me parece que va a haber una disminución a la baja. Quizás si hubiese esperado unos 15 segundos más, pues no hubiese sufrido para nada, pero bueno, lo hecho está. En un minuto pues se iba a perder así por completo. Y en fin, amigos, vamos por más, por supuesto. Bravísimo, lo logramos, lo estamos logrando, vamos adelante, por supuesto. Wow. Esto me recuerda a mis vacaciones en Francia, ojo. ¿Por qué? Esto es un paseo, papá. Tremendo ahí, ir y venir, ir a visitar el museo Museo de Orangerie, etcétera. Otra vez de moneda, a ver, de moneda, esto sí me convence demasiado, tremenda, ay, me trago, bueno, después de un ratito, ahorita vuelvo. Ponemos toda la carne del asador, tremenda tendencia bajista, ojo,
El SAR también me dice, entra en short y vamos. Reserva energía en el oscilador, opción hacia abajo, papá. Va a reservar energía porque de todas maneras esto va a reventar después. Ya nos ha tocado, incluso hemos fallado. Bueno, puedo decirlo que lo hemos fallado cuando no tenemos ganancia. Porque yo aspiro a ganar siempre, papá. Vamos, por favor, tenemos que hacer nuestra situación. Nuestra situación. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dictamina? Por favor, tenemos que ganar. Y no. Sí. Eso es. En el último segundo, sufriendo, papá. Ay. Cómo me hace sufrir. Cuotex, espero yo soy más. Y tú ya sabes que te puedes unir a la comunidad de Papi Trader, la comunidad de oro ahí en el Telegram, papá. En el Telegram estamos ahí pendientes. Mensajeanos cuanto antes. Y bien, ahí que tenemos zona de apoyo, ojo con eso, vamos por arriba, papá. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué luchamos contra ella? Estamos luchando contra esa sobreventa que sucedió de la nada, que de todas maneras tiene que regresar a su punto más conciso, papá. Ojo, reserva de energía del oscilador también puede derivar en una verdadera compra. Entonces, amigo, lo hicimos lo correcto, no lo hicimos, lo sabremos en un minuto. Bien. Lo tenemos ahí al alcance de nosotros. Y estamos ahí precisos, sumamente. Sin nada más que decir, amigo, vamos hacia adelante como los elefantes. Bueno, muchachos, ahora vamos con, ya sabes tú, cómo retirar el dinero en Quotex. Vamos, esto es sumamente sencillo. Acá la platita ya tienes a la mano, simplemente escoges acá la cantidad que quieres retirar. A ver, en este caso unos $800 es lo ideal. Y a ver, el USD Tether me parece lo mejor. La cadena es muy importante, en este caso la TRX me parece a mí que también es lo mejor. Vamos a copiar ahora nuestra cuenta. Acá tienes que coger en la parte de Bybit, por ejemplo, en Bybit ponemos acá depositar y efectivamente cogemos aquí el USDT. Es muy importante tener esto en cuenta, y no te olvides también de la cadena, es muy importante. En fin, copias y pegas. Una vez que lo tienes, copias y pegas ahí la dirección exacta. Por favor, cerciórate que es la cadena que efectivamente corresponde a lo tuyo y bien, confirmamos y efectivamente te va a pedir un código de 2. Bueno, un código que te va a llegar al correo. Lo pones ahí y simplemente lo escribes y ya está, papá. Más platita en el bolsillo. Fin, amigos, eso ha sido todo por hoy. Y tú ya sabes, si quieres obtener resultaditos, ya sabes que puedes entrar a la comunidad de Papi Trader en el Telegram. Yo estoy con los brazos abiertos para todos ustedes. Y sin nada más que decir, aprovechemos esta coyuntura para sacar el mejor provecho y listo. Vamos allá. Estamos hablando. Cuídense.